So let's start. I feel that like the light here is not working. Kata, the light is not working here? Okay. Okay, so we are going to start. Thank you so much and welcome to the IDB Pavilion. We are having a very interesting session this afternoon. We are going to hear some examples from the cities in Latin America and the Caribbean. I'm going to switch to Spanish because we have panelists that speak Spanish, so I'm gonna switch to Spanish, but I just want to remember that we have interpretation, so if you need, you can use the, yes, we have in Portuguese and in English, so you can speak in Portuguese, Ana. So, I'm María Camila Uribe, soy María Camila Uribe, soy coordinadora de la Red de Ciudades y tengo el agrado de abrir este espacio de conocimiento sobre los desafíos y oportunidades que tienen nuestras ciudades asociadas a la acción climática y a la resiliencia urbana. En esta COP28, la acción climática subnacional continúa posicionando su importancia en la agenda internacional. En el contexto global y especialmente para América Latina y el Caribe, donde el 81% de las personas viven en ciudades, en las áreas urbanas. Las ciudades son un actor necesario para limitar el aumento de la temperatura media y lograr los objetivos climáticos y el Acuerdo de París. Con el apoyo adecuado de los gobiernos locales, podemos tener la oportunidad de diseñar medidas y acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, en función de las características específicas de los territorios y de su población, y de sumar esfuerzos entre municipios y entre actores de la sociedad para apoyar el logro de esos objetivos climáticos. Creo que este ha sido uno de los temas más importantes que hemos tenido en esta COP, el poder tener a las ciudades como un actor clave en esta conversación. Y vamos a hablar sobre soluciones basadas en naturaleza que permiten fortalecer la resiliencia urbana para contribuir tanto con la mitigación como la adaptación y los diversos beneficios de servicios ecosistémicos como la protección y restauración del capital natural, la mejora, la calidad del aire y el agua, la gestión de las inundaciones y la mitigación de las islas de calor urbano, entre otras. Para comenzar tendremos un panel de discusión y luego podremos tener algunos minutos para preguntas del público. Quiero iniciar primero presentando a nuestros panelistas de hoy en este doble rol de, en este rol de maestro de ceremonias y moderadora. Quiero darle la más cordial bienvenida a Santiago Lorenzo, que es el jefe de la Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Muy bienvenido, Santiago. También quiero darle la bienvenida a Ana Holman Sorin Jaime, que es asesora de financiamiento de inversión pública del Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba, Brasil. Bienvenida, Ana. A Carolina Urrutia, quien es la secretaria distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia. Bienvenida, Carolina. Y a Jorge Gastelumenti, que es el director de Política Global del Atlantic Council. Bienvenido, Jorge. Ahora me voy a sentar acá. Voy a pasar acá. El rol multitasking de las mujeres. Para empezar nuestra conversación, yo me siento muy honrada de tenerlos a ustedes cuatro en esta conversación el día de hoy, para hablar de soluciones basadas en naturaleza, que es un tema que ha salido también muy fuerte en esta COP en estos días. No solamente cómo seguimos trabajando en adaptación y en mitigación, y bueno, y en el lanzamiento que se tuvo de todo lo de Lost and Damages, sino también cómo podemos
aprovechar mucho mejor los recursos que tenemos y cómo podemos trabajar para que las soluciones basadas en naturaleza puedan ser y tener un espacio clave en las ciudades. Entonces, ese es el tema de conversación y me siento muy contenta porque tengo a 4 súper expertos en el tema, todos con diferentes zapatos y con diferentes ópticas, pero que creo que vamos a poder aprender mucho de ustedes en esta conversación. Me gustaría empezar por Santiago, en todo el trabajo que están haciendo desde la CEPAL, y tal vez preguntarte un poco, Santiago, de manera muy general, para empezar esta conversación, cómo las soluciones basadas en naturaleza pueden contribuir al fortalecimiento de la resiliencia en los contextos urbanos más vulnerables. Un poco el trabajo que ustedes han venido realizando desde la CEPAL puede ilustrarnos un poco este tema y cuáles creen ustedes que son las principales barreras que tenemos desde las ciudades que trabajar. Muchas gracias, Camila. Bienvenidos, pasen. Adelante. Pues básicamente hay que recordar que América Latina y el Caribe es uno de los una región de las más vulnerables, y particularmente si nos adentramos a las ciudades, resulta hay unos modelos desarrollados por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Libre de Ámsterdam sobre impactos climáticos que, aplicados ya particularmente en las ciudades, hablan de estas bolsas de calor que son hasta 4 o 5 grados más que el resto del calentamiento global que se lleva a cabo en todo el planeta. ¿Eso qué nos lleva a decir? La resiliencia de las ciudades tiene que pasar por una adaptación activa, para la cual las soluciones basadas en la naturaleza juegan tanto de mitigación como de adaptación, y eso es una línea muy importante, que además, si vemos, tú lo mencionaste, hoy en día vivimos, el 82% de la población latinoamericana y del Caribe está en las ciudades. Ha sido un proceso de urbanización muy acelerado y muy caótico. Tenemos unas ciudades muy mal organizadas, muy mal planeadas, con cantidad de carencias de servicios. Entonces, lo que implica el desarrollar soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades puede traer beneficios, co-beneficios. Yo no sé, soy economista. Sí, exacto. Yo soy economista y de repente cuando escucho co-beneficios digo, o sea, son beneficios y a veces más válidos que el beneficio principal, ¿no? Entonces traen beneficios económicos y sociales. No solo es la versión, la línea ambiental de la captura del carbono o el incremento en la resiliencia que lo traen, sino además traen otros beneficios, y eso de punto de partida es importante. Las soluciones basadas en la naturaleza además es como una vocación que tiene la región, particularmente en nuestro compromiso de mitigación debe de existir, pero pensando en la contribución de la región, que es alrededor del 10% de las emisiones globales anuales, uno diría, y vas con gobiernos y te dicen, nosotros no tenemos la responsabilidad de esto, y mientras Estados Unidos y China y Europa no hagan lo que tienen que hacer, ¿por qué esta responsabilidad? Bueno, hay una responsabilidad muy importante con la calidad del aire. La mitigación, el impacto inmediato en medio ambiente es una mejora en la calidad del aire, que justo de estos 82% de la población está sometida a una muy mala calidad del aire en general. Entonces, también esa dimensión es importante resaltarla, y las soluciones basadas en la naturaleza pueden llevar a una mejora muy
clara y significativa, sí, de la calidad del aire. A nivel mundial, en 2013 había 5.5 millones de muertes al año relacionadas con la contaminación del aire. El daño económico, además, por ausentismo y demás, es de 225 mil millones, también una medición de 2018. Eso a nivel global, pero a nivel latinoamericano es importante. Y entonces tú ves que atender este tipo de problemas con soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente pueden ser, se está innovando mucho, y eso es interesante también seguir. Están desde la agricultura, agroforestería, agroecológica en la urbana, las azoteas verdes, también la renovación, bueno, como decíamos, en ciudades caóticas y mal organizadas históricamente, el recuperar ríos, el recuperar riberas, el recuperar bosques, ampliar bosques, todo eso con un enfoque de cuenca en las ciudades es muy importante. ¿Cuáles son las barreras? Pues como siempre un poco es capacidades, como siempre un poco es financiamiento, porque las soluciones basadas en la naturaleza, si bien atraen financiamiento, la preparación del proyecto requiere recursos, requiere dinero. Después hay ciertas barreras institucionales en algunos casos, y por otro lado los mercados de carbono en la región todavía no están operando. Está en México la fase piloto, hay desarrollos en Chile, en Brasil, en Colombia, ya va para allá, pero todavía no estamos ahí. Y la participación en mercados exteriores puede ser, pero todavía tienen costos de transacción altos para potenciales inversores de fuera. Entonces todavía hay una semilla que se tiene que seguir regando, y eso eventualmente se va a poder, ¿no? Yo lo dejaría aquí de inicio para pasar con los demás. Muchas gracias, Santiago. Ahora yo quisiera saltar un poquito a las ciudades y vamos a oír un poco el caso de Curitiba y el caso de Bogotá. Pero en el caso de Curitiba, Ana, Curitiba se conoce como la ciudad verde, y ustedes han hecho un programa muy grande para plantar árboles. Es una de las ciudades, por lo menos en el nivel de América Latina y el Caribe, con más metros cuadrados verdes, 52 metros cuadrados de espacio público verde. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo están haciendo esos, tal vez que pudieras contar un proyecto en el cual ustedes estén trabajando para estas soluciones basadas en naturaleza, y nos cuentes un poquito más de cómo lo están haciendo desde Curitiba. Obrigada, Camila. Acho que boa tarde a todos, gente. É prazer estar aqui com vocês. Eu não vou falar, acho que de projeto, mas acho que talvez de conjunto de práticas. Talvez o que é importante destacar é o processo de planejamento em Curitiba, porque já há muito tempo, hoje, quando a gente fala muito dos riscos climáticos, Curitiba tem problemas, como toda cidade da América Latina, e o que a gente está exposto? Aos riscos de inundação, alagamento e ondas de calor, principalmente. Então, antes, quando nem se falava em solução baseada na natureza, uma preocupação sempre grande da cidade foi a questão da permeabilidade do solo, por conta das inundações. Daqui a pouco eu já vou falar um pouco sobre isso. As imagens falam mais do que as palavras. Então, a gente se preocupou muito em ter um índice de permeabilidade para os terrenos em toda Curitiba, e tem um processo de controle muito grande sobre isso. E um outro projeto que já nos anos 70 nós começamos a implantar são os parques lineares ao longo dos principais rios da cidade. Então, além deles oferecerem, eu acho que uma opção de lazer para a população, eles têm uma função muito importante, que é reduzir a velocidade dos rios e funcionar como bacias de retenção dessa água de excesso quando vem chuvas. Esse aqui é um dos principais parques da cidade, é o Parque Barigui. Como vocês podem ver, essa é uma imagem recente. No mês de outubro agora, a gente sofreu de fato na pele os efeitos da mudança climática,
potencializado por um El Niño que veio muito forte esse ano. Para vocês terem uma ideia, choveu 4 vezes mais que a série histórica da cidade, de toda a série histórica. Foram 560 milímetros de chuva, concentrado quase que em 2 semanas, uma semana. E esses parques foi uma resposta concreta de como eles, de fato, são uma resposta eficiente e perene, soluções baseadas na natureza para responder a isso. Então, acho que esse é um projeto que eu gostaria de destacar. Hoje nós já temos 30 parques implantados na cidade ao longo dos principais rios, temos mais 2 em execução e outros sendo pensados. Tem um componente que eu acho que, até um pouco na fala do Santiago, que vai trazendo barreiras, que eu acho que eu gosto de destacar, que é a importância de você investir no conhecimento da população e da sociedade. E nisso nós estamos com 2 projetos, um que se chama Fazenda Urbana, acho que é a primeira grande fazenda urbana no Brasil, onde a gente tem priorizado transferir conhecimento para uma agricultura urbana sustentável. Então, ela é um espaço, já estamos construindo a 2ª fazenda urbana. Para vocês terem uma ideia, já passaram mais de 1.300 pessoas sendo capacitadas. É uma fazenda que faz 3 anos que foi inaugurada. Ela já produziu 4 toneladas de alimentos orgânicos. Esses alimentos, eles são entregues para instituições parceiras do município, que daí produzem alimentos para famílias mais vulneráveis. E, ao mesmo tempo, provém as mudas já para mais de 140 hortas urbanas que estão espalhadas na cidade, que também são mecanismos importantes para ajudar até a permeabilidade do solo, garantir áreas de menor temperatura. E ainda atrelado também nessa pegada de educação, nós temos a Escola Municipal de Sustentabilidade, que a gente usa para formar multiplicadores de boas práticas, então principalmente focada nos professores da rede municipal de ensino. Então os professores passam e começam a trabalhar o conteúdo da sustentabilidade de uma forma muito transversal, para que a população entenda que experiências como essa dos parques, de você assegurar a permeabilidade do seu solo, podem contribuir muito para a cidade e a prática ainda de práticas dessa agricultura urbana. Eu acho que seriam essas questões que eu gostaria de destacar. Muito obrigada, Ana. Creo que hay varios elementos importantes ahí que traes a la conversación. Por un lado es la necesidad de tener una planeación mucho más integral, pero por otro lado, cómo podemos tener herramientas para poder, por un lado, predecir, pero también por el otro, mitigar todas esas acciones. Y eso me lleva a pensar, Caro, en los mapas de riesgos y en el trabajo de identificar en dónde tenemos que trabajar, cómo podemos priorizar un poco nuestro trabajo. Me gustaría que nos contaras un poco sobre los mapas de riesgo, por qué son importantes y para qué sirven justamente en este contexto. Bueno, ¿ya? Muchas gracias. Efectivamente, en Bogotá, cuando empezamos a armar nuestro plan de acción climática, decidimos que la base debería ser... La ventaja de gobernar una ciudad es que puedes irte a lo más micro de los micro cada vez que puedas. Y tienes la información disponible, ¿cierto? Estás en la realidad, estás planeando sobre el territorio. Entonces tomamos la decisión, y es un trabajo que venía ya desde hace varios años, de hacer mapas de riesgo barrio por barrio. A veces eso suena como técnicamente imposible, pero en realidad lo que va a pasar con el cambio climático, con la excepción quizás de las islas de calor, es mucho más y con mayor intensidad de lo mismo que ya hemos tenido. Entonces sabemos más o menos, sabíamos técnicamente cuáles eran las amenazas que enfrentábamos. Y bajamos eso a mapas de calor sobre cómo se identifica en cada una de las unidades de planeación zonal, entonces hoy en día unidades de planeación local, cuáles son las consecuencias del cambio climático que más le van a pegar a cada una de nuestros barrios. Esa información fue la base para construir el plan de ordenamiento territorial que hoy está vigente en Bogotá, donde decidimos poner más parques, donde decidimos ampliar las vías o dejar de hacer vías. Todas esas decisiones se tomaron con base en los mapas de riesgo barrio por barrio, que
cuando lo pensábamos creíamos que iba a ser mucho más caro y más demorado, pero en realidad la información casi siempre está disponible. Lo que pasa es que está disponible en formatos que no está todo en un Excel, ¿cierto? Pero hoy en día con las formas de agregar información fue mucho más sencillo de lo que creíamos. Entonces el obstáculo, digamos, de información y de cómo ponerla sobre el territorio espacialmente es un obstáculo que ya vencimos, pero hay por lo menos 5 otros de los cuales yo quisiera hablar. Y uno es la rigidez institucional. Creo que pasa en toda América Latina, pero particularmente en Colombia, por la forma en la que se le hace control a los gobiernos. Hay muchísima rigidez en términos de cómo incorporar herramientas innovadoras como las soluciones basadas en naturaleza. Entonces, en Colombia tenemos Contraloría, Personería, Procuraduría, todos vigilando que las intervenciones que decidamos hacer sean las más baratas posibles y revisando que la correlación entre la inversión y el resultado sea comprobable. Entonces, cuando, por ejemplo, tomamos una decisión, porque lo otro de pensar en soluciones basadas en la naturaleza es que deben resolver problemas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en temas de acueducto, de disponibilidad de agua, y planteamos como solución la reforestación en lugar de la canalización, siempre va a haber rigideces institucionales difíciles de vencer, como cuántos árboles exactamente me dan cuántos litros de agua, ¿no? Una correlación que cuando hablas del tubo es mucho más fácil de explicar. Entonces yo diría que esa es una importante, y la segunda, quizás más grande, es el tema de la informalidad. No sé cómo se desarrollaron informalmente las otras ciudades de América Latina, pero en Bogotá nuestro desarrollo no es solamente desordenado, sino que como se hizo en procesos informales, bordeando con la ilegalidad y sin dejarle mucho espacio a lo que querían los vecinos, en nuestros barrios de origen informal no tenemos áreas verdes. Se llenó todo el espacio y ahí es donde vamos a tener los problemas de islas de calor más significativos, con el agravante de una rigidez institucional adicional, que es que no podemos poner recursos públicos en predios de alto riesgo no mitigable. La única solución para los predios de alto riesgo no mitigable es reasentar. Y reasentar es casi imposible de hacer bien, seamos honestos. O sea, hay 3 procesos de reasentamiento que conozco que han sido realmente exitosos, porque replicar y reconstruir el tejido social es realmente muy, muy difícil. Entonces yo diría que esos son 2 de los temas que son más difíciles para meter soluciones basadas en la naturaleza en un contexto real, y siendo honestos con el riesgo que estamos enfrentando en términos de cambio climático. Gracias, Carolina. Grandes desafíos. Grandes desafíos. Tanto Santiago como Carolina han mencionado el tema de las olas de calor, Santiago mencionaba las bolsas de calor también, y creo que tenemos una muy buena plataforma para contar un poco el trabajo que viene liderando el Atlantic Council, Jorge, que me gustaría mucho que pudiéramos compartir toda la estrategia de Heat Action Platform que ustedes están trabajando. Me gustaría que contaras un poquito también sobre cuáles son los principales desafíos que están enfrentando ya en la implementación del programa. María Camila, se escucha, ¿no? Prende, que tienes que prender. María Camila, gracias por la invitación. Bueno, quizá un paso atrás, el calor extremo, y hemos hablado de olas de calor, bolsas de calor, quizá no se sepa mucho sobre esto. El calor extremo es el peligro climático que más mata a gente en el mundo. Los números son mayores a todos los demás peligros climáticos combinados en promedio anual. Para poner un ejemplo, en el verano de este año en Europa, la ola de calor que hubo 2 olas de calor específicas, pero a través del verano murieron 61.000 personas por el calor. Solamente en Europa, en una zona que es rica, que tiene casas estables, que tienes áreas verdes establecidas, planes urbanos bastante sofisticados. Imagínense si multiplicamos eso en zonas donde no existe una planificación urbana, donde no hay casas formales. Los números son increíbles. Me encantaría
que el mundo tomara mucho mayor conciencia y poder hacer esos análisis de números como es en contaminación del aire. Tú has puesto una serie de números en contaminación del aire que son conocidos y además cuánta gente sufre, muertes y impactos sobre la salud. En calor extremo eso no existe. El calor extremo es conocido, a pesar de que veíamos décadas hablando de calentamiento global, el concepto de calor extremo no ha sido absorbido debidamente en tanto los planes de desarrollo de países y se le conoce, y lo voy a poner sobre la mesa, como el asesino es el silent killer, el asesino silencioso. Calor extremo mata a gente, afecta la salud, impacta la productividad laboral y quisiera básicamente decir 3 puntos antes de pasar a responder la pregunta. El primero es que el calor extremo afecta a todas las personas, pero no las afecta de manera igual. Primero que nada, afecta la salud de las personas, pero sobre todo a aquellas que tienen trabajos informales, que tienen que estar afuera, trabajando desde el sector de agricultura al sector de construcción. Eso por un lado, hay una afectación tremenda a la salud y es muy poco claro cómo se atiende esto y cómo se puede prevenir esto. El segundo impacto es sobre la productividad laboral. En países en desarrollo, donde hay mucha informalidad, el impacto es sobre el día a día. Nosotros podemos hacer un paralelo muy directo entre la pandemia del COVID y el calor extremo. Cuando hay olas de calor, uno tiene que decidir si quiere morir o impactar su salud, como era el COVID, o quedarse en su casa y no ganar el salario de ese día. Las olas de calor están forzando a tener pandemias todas las temporadas de calor, todos los años. O sea, tenemos una pandemia, una situación similar a la pandemia en temas de ingreso informal, ingreso económico informal, todos los años, de acá en adelante. El año más, en nuestras vidas, el año más frío de acá en adelante va a ser este año. Este año es el año más caluroso en toda la historia de la humanidad y es el año más frío que vamos a tener de acá en adelante en nuestras vidas. Entonces el impacto sobre la salud y el impacto sobre la productividad laboral y sobre los ingresos económicos es brutal. El tercer punto es el impacto sobre las mujeres. Las mujeres son la población más vulnerable en ambos aspectos, en tanto salud e ingreso económico. ¿Por qué? Porque las mujeres en países alrededor mundial, pero en específico en países en desarrollo, es la mayor proporción de trabajo informal comparado a los hombres. Uno. Segundo, tienen las necesidades de hacer una serie de trabajos que son fuera de la casa, igual que los hombres en muchos casos, pero también trabajos dentro de la casa, como ocuparse de la familia, cocinar. Estas construcciones informales en asentamientos humanos, pueblos jóvenes, como le llamamos en Perú, a nivel de todo el mundo, sobre todo en países en desarrollo, son unas celdas asesinas, porque tienes techos que no absorben bien el calor y simplemente lo difuminan dentro de la casa. Y las mujeres generalmente son las personas que se encargan de la familia, con lo cual tienen que atender a los niños para que duerman. En las noches el calor no baja, con lo cual la posibilidad del cuerpo humano para poder adaptarse al calor que han recibido durante el día no se compensa. O sea, nosotros cuando vamos a dormir, el cuerpo compensa toda la energía que ha botado por atender el calor extremo, pero si la diferencia de calor del día y la noche no cambia o es muy mínima, el cuerpo sigue funcionando y botando energía. Y eso afecta obviamente la salud y en el caso de las mujeres, dado las atenciones que tienen que hacer en la casa. Las soluciones basadas en la naturaleza, como hemos dicho, tienen múltiples beneficios. En el caso de calor extremo hay desde bosques urbanos, tienes corredores verdes, obviamente tienes árboles urbanos, que no tienen que ser bosques urbanos, pero árboles que puedan atender el tema de sombra y el tema de evapotranspiración, cómo los árboles pueden absorber el agua líquida y botarla en vapor, con lo cual a diferencia del pavimento, no reflejan el calor, sino que simplemente lo absorben. Y hay estudios de la Nature Conservancy
que establecen que por cada $1.000.000 que uno invierte en soluciones basadas en la naturaleza para atender el calor extremo, se benefician 1 millón de personas, 1, y puedes bajar hasta 1 grado centígrado la temperatura. 1. Entonces, la inversión que se puede hacer en soluciones basadas en naturaleza, sobre todo temas de árboles, bosques urbanos, corredores verdes, árboles urbanos en zonas más concentradas urbanamente, pueden dar beneficios tremendos. Pero, claro, eso dentro de un espacio, digamos, más formal. Los impactos sobre la salud y sobre todo sobre las mujeres es algo que va más allá necesariamente de las soluciones basadas en la naturaleza, y los quería mencionar porque al final del día, claro, podemos pensar en los espacios más formales, pero en los asentamientos humanos, como tú decías, Carolina, en lo que es difícil reasentar a gente, no vas a poder tener un bosque urbano, no vas a poder tener, quizá que tengas árboles urbanos para atender ciertas cosas, va a ser más difícil tener corredores urbanos, corredores verdes, y los impactos sobre la salud van a seguir estando ahí. Wow. Jorge, me gustaría que contaras un poquito sobre la plataforma y por qué ustedes empezaron a trabajar en esto, que creo que ya una buena parte del preámbulo nos lo has dado. Comenzamos a trabajar esto porque el calor extremo no tiene dueño, a diferencia de inundaciones, sequías, otro tipo de impactos, hasta incendios forestales. La gobernanza de calor extremo no existe. O sea, si uno piensa en ciudades como Bogotá o Curitiba, no tienes a una persona que está pensando día y noche en calor extremo como posición. Políticas sobre calor extremo son bastante limitadas. La presencia de calor extremo dentro de discusiones a nivel internacional es casi mínima. La posibilidad de poder construir mecanismos de preparación para poder atender olas de calor es casi inexistente. A diferencia, por ejemplo, de inundaciones, huracanes, que uno puede ponerles nombres, olas de calor no tienen nombres, no hay categorías. Hay muy pocos experimentos a nivel internacional en otras ciudades del mundo que han probado con esto. Entonces, lo que decidimos fue atender todos los aspectos específicos que se tienen que atender para un peligro climático, desde todo el proceso de educación y preparación de olas de calor. Hemos desarrollado una serie de algoritmos que vinculan la temperatura y la humedad con los impactos sobre la salud en diferentes zonas de ciudades. Hay zonas de ciudades donde hay más bosques, donde el impacto va a ser menor que en otras zonas, o zonas en países desarrollados en los cuales hay gente que no puede consumir, a pesar de tener aire acondicionado instalado en sus casas, no pueden tenerlos prendidos 24/7, entonces no tienen la plata para pagar. Entonces hay desde ese tema de educación y preparación hasta mecanismos financieros que puedan atender los impactos sobre los ingresos económicos, y todo el tema adicional de gobernanza. Entonces, la plataforma que hemos creado, que se llama Heat Action Platform, la plataforma de calor extremo, es un acervo, es un conjunto de soluciones que se han dado a nivel internacional en diferentes ciudades y países del mundo para atender una serie de estos problemas. Y solamente para poner un último ejemplo, en el tema de gobernanza, lo que hemos hecho es crear un network de lo que llamamos Chief Heat Officers. Hemos identificado oportunidades de establecer Chief Heat Officers en Santiago de Chile, Monterrey, en México, pero también en otras partes del mundo, en África, Asia, Estados Unidos, Europa. Y trabajamos muy de cerca, hemos creado un Global Chief Heat Officer en UN Habitat para poder atender a nivel internacional este problema. Entonces, crear líneas de gobernanza que permitan aplicar las soluciones del Heat Action Platform en estas ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ilustra un poco parte de los problemas que están enfrentando nuestras ciudades. Como dice Jorge, este es el año más caliente, pero también va a ser el más frío que tendremos hacia adelante. Yo quisiera devolverme un poquito a temas muy
prácticos. Carolina mencionaba las restricciones institucionales que ellos enfrentan en Bogotá, pero también me gustaría, Santiago, que nos contaras un poco del tema de financiamiento. ¿Qué alternativas han estudiado ustedes y están trabajando en términos, digamos, para las ciudades subnacionales? ¿Cómo podemos financiar las soluciones basadas en naturaleza? Sí, bueno, en economía y medio ambiente, una de las primeras cosas que te enseñan son las metodologías de valoración económica de medio ambiente, y una de las metodologías que se utiliza son los precios hedónicos, que es como el fundamento, es la base para entender que toda acción que tú hagas de soluciones basadas en la naturaleza en un entorno urbano te revalora el suelo en la zona donde lo haces. Entonces, la captura de esa revaloración, cada caso es diferente, pero ahí tienes una potencial fuente de financiamiento a futuro. Independientemente de que, aparte de toda el concepto de solución basada en la naturaleza, es un poco para ser un carbon offset que vaya al mercado también. Entonces también tienes esa vertiente. Y lo otro es que mucho de las acciones que requieres hacer para echar a andar una solución basada en la naturaleza es algo que tenemos que cambiar desde origen, es algo de educación, cultura y demás, porque ¿qué acciones estábamos hablando de los huertos urbanos, estamos hablando de las azoteas verdes, estamos hablando de la recuperación de cuencas, de la recuperación de bosques, la reforestación, todo eso lo perdimos en el camino, o sea, es recuperar un medio ambiente que hemos estado perdiendo. Entonces, y eso es una cuestión netamente de desarrollo humano integral que debemos recuperar desde la educación básica hasta iniciativas de barrio, iniciativas colectivas, etcétera. Entonces hay una parte de los costos de una solución basada en la naturaleza que debe ser el colectivo urbano el que debe empujar hacia arriba esas capacidades y esa conciencia. Y ya la parte técnica de desarrollo, la parte de inversión y todo eso, tenemos eso, por un lado la venta de bonos eventualmente de carbono, y también la captura de valor al incrementar los precios en el suelo, ¿no? Y en las diferentes pues inmobiliarias que hay ahí, ¿no? El valor del suelo. Valor de suelo y puede que más allá de suelo, sí, pero sí, básicamente reflejado en suelo. Muchas gracias, Santiago. Me gustaría volver a Curitiba para escuchar de Ana. Nos contaste un poco como los proyectos que están haciendo en Curitiba, el trabajo que vienen haciendo, pero me gustaría que también nos contaras un poco. Carolina mencionaba las restricciones, por ejemplo, que ellos enfrentaban en Bogotá en términos de los barrios o de los asentamientos informales que se quedaron sin zonas verdes. ¿Cuáles son desde Curitiba los principales desafíos que ustedes están viendo en este tema? Bem, acho que os desafios eles sempre são muitos, né, Camila? Mas talvez eu acho que sempre para mim o maior desafio é a gente não se deixar ficar paralisado diante de tanta complexidade e não fazer nada. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, porque às vezes você espera ter todas as informações que são importantes, a gente tem bons estudos, aí precisa de todos os recursos e daí sempre vai parecer que é impossível e não começa nada. Então, acho que é sempre tentar suplantar isso. Quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, o que eu particularmente gosto muito é que ela opera em diversas escalas. Então, você não precisa ter tudo completo, uma solução completa para iniciar. Então, acho que nós temos tentando romper esses desafios de vencer essa paralisia, trabalhando com essas diferentes escalas de intervenção. E para isso, eu acho que uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, você até mencionou, que são os processos de planejamento. Eu acho que essa é uma das grandes fortalezas que Curitiba tem.
Semana passada, na sexta-feira, o meu instituto fez 58 anos. Então, são 58 anos de você ter um órgão de planejamento que consegue olhar para tudo isso e criar um planejamento consistente e, principalmente, tentando criar um encadeamento lógico para os projetos, com ações de curto, médio e longo prazo, para demonstrar factibilidade para que as coisas possam acontecer, ainda mais diante de coisas tão complexas. Então, às vezes, você começa pequeno, então a gente tenta priorizar projetos quick wins, ou seja, que você rapidamente consegue ver uma solução, que você consiga trabalhar com as comunidades mais vulneráveis, são pequenas hortas comunitárias, ou quando você tem que fazer os processos de realocação, demonstrar, ela precisa compreender. Eu tenho brincado que em Curitiba a gente tem que aprender a ser bons contadores de histórias. A gente precisa criar boas narrativas para mobilizar as pessoas em torno desses projetos e liderar pelo exemplo. Então, a gente, como prefeitura, a gente procura realizar algumas ações. Foi falado uma coisa importante, que é essa estrutura de financiamento para esses projetos. Entre as lições aprendidas é que a gente não pode apostar numa única solução, não vai ter uma solução única para isso. Então, a gente tem apostado muito agora nessas soluções de blended finance, ou seja, tem que olhar várias possibilidades. Então, a captura da mais-valia do solo, ou seja, utilizar instrumentos de política urbana, são válidos e interessantes. Muitos dos nossos parques foram implantados na cidade utilizando esse mecanismo, ou que você permite transferir o potencial construtivo daquela área para ela ser doada ao município e você poder implantar um parque, ou você vender um potencial adicional para implantar outras soluções. Então, isso é importante, trabalhar com doações para você ter alguns projetos pilotos que possam inspirar a cidade. E agora, eu acho que a gente está numa outra fase, com o nosso plano de ação climática, a gente tem desafios colocados, que é escalar ainda as soluções que nós já utilizamos na cidade. Então, nós estamos com 2 grandes projetos, que procuramos também desenvolver e construir eles agora em parceria com o BID, que são 2 situações opostas. Uma região da cidade que tem todos os seus serviços ecossistêmicos preservados, e é uma região que está sendo pressionada para ser ocupada. Então, como você vai criar esses padrões de ocupação, né, que são o conceito de ecodistritos que nós temos que implantar agora, e tentando separar, então, as diversas ações possíveis. O que nós podemos implantar enquanto poder público e o que nós podemos endereçar para o setor privado, estar alavancando os recursos e de que forma isso, e o que nós precisamos trabalhar com os moradores e com as comunidades. Esse é um exemplo. E num outro extremo, é um outro projeto que acho que é uma realidade que todo mundo enfrenta, que é a questão das bacias hidrográficas. Então, nós temos uma bacia que o rio nasce dentro de Curitiba, corta toda a cidade, representa 1/3 da área da cidade, que ela foi muito antropizada. E agora a gente precisa reverter esse processo, transformando também no ecodistrito. Então, recuperando. A gente já usou várias experiências de soluções baseadas na natureza. Nessa região em específico, a gente acabou trabalhando com uma engenharia mais cinza, então a gente quer reverter, renaturalizar o rio, recuperar as margens. Vamos enfrentar um pouco o desafio de ter que ter algumas realocações, senão não vai ser possível. Então, a gente está aprendendo que, dentre os desafios, é a gente fatiar o problema, criar várias etapas para conseguir resolver o problema. E o financiamento, como eu bem disse, é pensar em várias soluções. Não existe bala de prata para o problema, quer dizer, não tem uma solução única. Então, a gente abre a nossa caixa de ferramentas e, pela natureza das ações, a gente vai tentando endereçar a melhor forma de financiar cada uma dessas etapas. Muy interesante, Ana, y creo que eso me lleva a la siguiente pregunta, que cruza un poco estos desafíos que tú mencionas, que también incluye un poco ese criterio para buscar instrumentos de financiamiento que nos mencionaba ahora Santiago, y es cómo priorizar los proyectos de adaptación, Carolina. ¿Qué tipo de cosas tenemos que pensar? Porque muchas de estas cosas, como decía ahora Jorge, pues no se ven, no tienen un doliente y no hay un dueño. Por lo tanto, también desde el punto de vista político es muchísimo más difícil poder pensar cómo priorizamos y cómo logramos
que este tipo de cosas puedan estar en la agenda urbana de primeras, al principio? Pues yo creo que en Bogotá somos muy afortunados con nuestro constituency, en el sentido en que llevamos muchos años pensando en riesgo. Bogotá es una ciudad con muchas laderas, hemos tenido muchísimos desastres, y la gente es bastante sensible a los temas de riesgo, para bien y para mal. En Bogotá hemos reasentado de manera relativamente exitosa más de 24,000 familias en los últimos 20 años de predios de alto riesgo no mitigable, y casi hay una falla profunda en la norma, porque aunque sean predios muy pequeños, todos esos predios se le entregan a la autoridad ambiental para ser administrados como si fueran áreas protegidas. Entonces a veces somos dueños de predios de 2 por 2 metros, de 5 por 5 metros, en los cuales hacer intervenciones de soluciones basadas en la naturaleza es casi imposible, ¿cierto? Pero la gente es bastante sensible, y sobre todo es muy sensible a los temas de naturaleza. En Bogotá todo el mundo quiere más áreas verdes, todo el mundo quiere más árboles, entonces ahí hay un cruce bien interesante para hacer intervenciones de mitigación efectivas. El tema del financiamiento es complejo, los temas de valorización y de uso de plusvalías son políticamente muy complejos. En Bogotá cobramos la plusvalía de las obras de valorización antes de hacerlas, y muchas veces por la complejidad de la contratación pública después nos demoramos 8, 10, 12 años en hacer la obra. Entonces hay muchísima resistencia a cobrar de manera anticipada la valorización y usar la plusvalía en ese sentido, aunque creo que sí podría funcionar. Yo los bonos de carbono, siento decir esto y menos aquí, pero creo que estamos hablándonos mucha carreta. Yo creo que eso no está pasando, no es cierto, así no se financian proyectos, menos en el espacio urbano donde, digamos, juntar la masa crítica de carbono para poder salir a vender es falso, y además todos queremos reducir nuestras emisiones. Y todos tenemos la tarea de reducir nuestras emisiones. Todas las ciudades grandes de América Latina nos hemos puesto la meta de reducir en 50% nuestras emisiones para dentro de 6 años. Entonces salir a vender es un problema, porque lo que la gente se le olvida es que si uno vende no cuenta. Eso en las conversaciones urbanas a veces no se menciona. Entonces yo creo que ahí hay unos temas que se pueden arreglar, pero no veo el gran empuje para la financiación veniendo de otro lado que los presupuestos de las ciudades. Y lo cierto es que en América Latina, en términos de territorios, las ciudades somos las más ricas. Lo que necesitamos es voluntad política para gastarnos nuestra propia plata. Claro, yo vengo de Bogotá hablando desde el privilegio absoluto, porque somos una ciudad de alta capacidad y con muy buen recaudo. Ese no es el caso en todas las ciudades. Reconozco ese privilegio, pero sí creo que a la larga estas inversiones de soluciones basadas en la naturaleza grandes las va a tener que pagar la ciudad. No va a ser la cooperación, no van a ser las multilaterales, no va a ser el sector privado. Lo que sí puede pasar, si somos buenos en establecer las soluciones basadas en la naturaleza, es que los privados entren a mantener, si somos exitosos. Eso sí les interesa y yo creo que puede ser interesante, pero ahí hay como 2 cositas que quiero mencionar. Tenemos que trabajar mucho en algunas como nociones culturalmente arraigadas de lo que son soluciones basadas en la naturaleza para ampliar esas definiciones. Los bosques urbanos son maravillosos, los corredores ecosistémicos también, pero en regiones y en ciudades en las que tenemos tanta propensidad a que continúen invadiendo para el desarrollo informal nuestras áreas protegidas, a veces es mejor tener un excelente urbanismo con muchos parques que áreas protegidas de cientos de hectáreas. Es decir, el bosque en el espacio urbano es demasiado vulnerable a procesos de invasión bien organizados para más vivienda informal, más precaria y más vulnerable. Y esa es una discusión política bien compleja. En Colombia, por lo menos, lo que esperan las comunidades muchas veces es que todo el suelo que recuperamos de la minería, por ejemplo, sea para áreas protegidas, únicamente parques. Y en realidad muchas veces para hacer las obras de mitigación de riesgo necesaria en estos espacios, lo que tenemos es que usar el suelo para hacer vivienda y asegurarnos que se dejen los espacios para parques necesarios, pero hay que combinar todas las formas de lucha. Es como lo que pasa con los temas de calidad del aire. En las ciudades todos quieren árboles grandes y frondosos, ¿no? Nos parece que los árboles son lo máximo.
para los temas de calidad del aire es mucho mejor el pasto quicuyo invasivo de otras regiones que los árboles grandes porque captura más material particulado. Y luchar contra esas nociones arraigadas de que siempre es mejor el árbol que el pasto, nadie quiere árboles chiquitos, todo el mundo quiere árboles grandes, no ayuda mucho a que realmente pensemos en la naturaleza como solución. Es decir, soluciones basadas en la naturaleza no es solo paisaje, no es paisajismo. Son inversiones realmente bien pensadas en conectividad, en funcionalidad, en biodiversidad. Y esas a veces no son tan populares porque a veces ni siquiera son tan bonitas. Pero se necesitan en términos de mantener los servicios ecosistémicos funcionando de manera muy efectiva. Entonces yo creo que tenemos que ser mucho más realistas en términos de qué podemos hacer vía valorización, qué podemos hacer vía mercado de carbono y en qué tenemos que trabajar con las comunidades, sobre todo las hiperurbanas, en que se acepte que las soluciones basadas en la naturaleza no siempre son como quisiéramos que fueran, pero pueden ser mucho más efectivas si se piensan bien desde la ciencia. Muchas gracias. Se nos acerca el tiempo, el final de esta conversación, pero no quisiera dejar pasar el que pedirles a ustedes una recomendación para las ciudades, desde las restricciones que tenemos, las culturales, de esto último que acaba de mencionar Carolina, o simplemente de la localización en donde estamos, de la falta de conciencia o de las cosas de las que todavía no tenemos claridad como sociedad. Me gustaría, si tuvieran ustedes la oportunidad de hacerle una recomendación a un nuevo alcalde, por ejemplo, que está llegando a la ciudad, para pensar en cómo hacer su ciudad más resiliente, ¿qué recomendación le darían, una sola, en términos de pensar en soluciones basadas en naturaleza? No sé quién quiere empezar. Jorge. Préndelo. Abajo. Mi recomendación sería, obviamente estoy trabajando en esto ya varios años, pero el enfoque del impacto del calor extremo sobre los ciudadanos es el peligro climático que más mata en la ciudad. Entonces, buscar soluciones que permitan atender, desde la naturaleza atender, y otras soluciones además que permitan atender este peligro, y sobre todo sobre mujeres. Ver la forma como la actividad económica y social de las mujeres está siendo impactada por el calor extremo y cómo soluciones pueden ser específicamente asignadas hacia a este problema social. Yo creo que ese sería mi pedido, el poder encontrar soluciones que sean targeted, ajustadas a esa realidad y con la conciencia de que es el peligro que más mata en sus ciudades. O sea, los ciudadanos van a morir más de calor extremo en cuanto a cambio climático que cualquier otro peligro. Entonces, esa conciencia y la conciencia sobre las mujeres y el impacto sobre ellas y cómo se puede atender eso para que las mujeres sean este motor que siempre lo son social para sus familias. Y claro, mientras una mujer sufra problemas de salud y sufra problemas financieros, la sociedad sufre mucho más que si fuese el hombre, por las condiciones en las cuales las mujeres generalmente operan y viven. Muchas gracias. Santiago. Yo lo que recomendaría inmediatamente es que se invierta todo el dinero público posible en soluciones que capturen humedad, capturen calor, que limpien el aire, porque la pérdida de productividad por ondas de calor, efectivamente también acabamos de sacar una publicación sobre eso, es pérdida de productividad, o sea, la propia ciudad va a perder productividad, va a perder riqueza, pero además la captura de valor por la valorización va a suceder, porque una ciudad que es mejor para vivir va a tener y más productiva, va a tener más riqueza y eventualmente inclusive el sostenimiento del valor del predial o el incremento va a suceder. Entonces es una inversión que te reditúa ambiental, económica y socialmente. Entonces, si el dinero público no está para eso, no sé para qué está.
Ahora bien, sabemos que hay una restricción fiscal en todos los países y eso las ciudades lo sufren más, porque una cosa es el Estado Nacional, etcétera. Hay que arreglar muchas cosas antes, pero el dinero público que se tenga para poder invertir hay que usarlo. Gracias. Carolina. Estando de acuerdo con las dos anteriores, o sea, como viéndolas como suma, hay que gastarse todos los recursos y hay que salir de las disyuntivas. Las ciudades del sur global todavía necesitan mucha infraestructura. Todavía necesitamos vías, colegios, hospitales, nos hace mucha falta, mucho equipamiento. Y eso implica perder algunas áreas verdes. Hay que saber cómo compensarlas bien y hay que salir de la idea de que no podemos, digamos, hacer más infraestructura. Tenemos es que hacer nuestra infraestructura verde, nuestras soluciones basadas en la naturaleza de manera muy inteligente y en paralelo y compensando siempre lo que nos vemos obligados a perder. Pero no podemos permitir que se arraigue la idea de que ya no tenemos que construir nada, de que ya nos quedamos así, que no tenemos que tumbar ningún árbol. Eso se tiene que hacer y es políticamente muy desafortunado cuando caemos en la idea en que es una o la otra. Necesitamos las dos y necesitamos que sean inteligentes. Gracias. Ana. Eu acho que todo mundo trouxe aspectos super importantes. Eu vou tentar terminar, acho que de uma forma mais light. Tem uma citação que eu gosto muito do Jaime Lerner, que foi prefeito da cidade, acho que é um arquiteto reconhecido que fez muito. E a gente está discutindo soluções baseadas na natureza, e ele dizia muito uma coisa: se você quer criatividade, corte 1 zero do seu orçamento. Se você quer sustentabilidade, corte 2 zeros do seu orçamento. O que eu quero dizer com isso? Eu concordo com a Carol que a gente tem que pensar todas as possibilidades, mas soluções baseadas na natureza, elas sempre vão ter um custo muito menor e um impacto mais perene para a cidade, além de principalmente entregar um desenho urbano, um ambiente muito mais acolhedor para as pessoas. Então, eu acho que se você é um prefeito e você quer iniciar, eu acho que é importante apostar e começar o processo. Eu acho que não pense que você vai ter uma solução perfeita. Eu acho que eu acredito muito no poder das boas práticas, de você liderar pelo exemplo. Então, crie uma pequena solução, vá mobilizando a partir dela para ela ter um efeito de irradiar o processo. Hoje, o que a gente tem visto, temos falta de recurso? Eu não sei, às vezes eu acho que não, eu acho que tem muito recurso disponível, o que falta é de fato a gente atrair esses recursos para experiências e para práticas que vão trazer o resultado. Então você sabendo contar uma boa história que mobilize as pessoas e tendo essa capacidade de tirar os projetos do papel e fazer acontecer, é um bom caminho para a gente entrar numa trajetória que de fato a gente responda bem ao desafio que tem sido colocado para todos nós, de não deixar essa temperatura aumentar mais e para a gente diminuir essa exposição aos riscos que, infelizmente, a gente vem vivenciando a cada dia. Eles estão se apresentando cada vez de forma mais violenta nas nossas cidades. Acho que seria isso. Muchas gracias y muchas gracias a los cuatro, porque creo que, pues lejos de haber resuelto todos los problemas de las soluciones basadas en naturaleza, hemos tenido una conversación. Ustedes han puesto sobre la mesa puntos que creo son muy, muy importantes para pensar, para las ciudades, para la gente que hace política pública en las ciudades, alcaldes y funcionarios. Y creo que hay elementos de urgencia que se han puesto en esta conversación sobre la mesa que nos invitan a una reflexión acelerada. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por aceptar esta invitación. Gracias. Una reflexión, ¿no? Porque tienes que ir pensando y actuando.